Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Te damos gracias otra vez, nuestro Dios, ahora por la oportunidad de continuar estudiando, pensando y tratando de aprender de estas cartas que tú escribiste a las iglesias, que siguen siendo de igual relevante para nosotros hoy. Reconocemos la inspiración de la Escritura, la preservación, que también es útil para nosotros. Bueno, tú sabes, Señor, cómo aplicarla a nuestros corazones y sabes cómo hablar y tratar con cada uno de nosotros. Te pedimos que la uses, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Luego subimos un poquito más al norte a la iglesia de Esmirna, unos 70 kilómetros. Ahora estamos subiendo más al norte, unos 100 kilómetros, a Pérgamo, siempre costeando el mar Egeo. Luego descenderemos hacia Tiatira, vamos a descender un poco más a Sardis, descendemos otra vez hacia Filadelfia y más abajo y al centro tenemos la Odisea. Y tremenda las cartas, el mensaje que se ha comunicado a esta iglesia. Sinceramente es muy impactante. Me emociona pensar en este mensaje porque sigue siendo igual de relevante para la iglesia de hoy, ¿verdad? Nosotros, no es que esto es un mensaje que quedó en el olvido. Como ustedes habrán notado en el final del mensaje a la iglesia, se dice a las iglesias. Si bien la carta tiene un destinatario original, esta iglesia es de carácter universal. Por eso el mensaje dice a las iglesias, ¿no? Es de relevante para nosotros hoy. A lo mejor nuestro contexto es distinto, ¿no? Pero los peligros que enfrentaba la iglesia siguen siendo los mismos peligros que nosotros enfrentamos hoy, a pesar de que hay ciertas diferencias, ¿no? Por lo tanto, hermanos, la advertencia del Señor que hizo a esta iglesia sigue haciendo eco en nuestras iglesias locales hoy, ¿no? Vamos a prestarle atención. Bueno, y uno de esos peligros es tolerar, ser permisivos con ciertas doctrinas que luego desencadenan en ciertas prácticas pecaminosas, costumbres paganas, inmoralidad, y terminan haciendo daño a toda la iglesia. No solamente a la o las personas que lo cometieron, sino a toda la congregación. Por eso Pablo, en un contexto de pecado en la iglesia a los Corintios, 1 Corintios 5, él menciona aquel proverbio o refrán para que la iglesia tomara nota de todo esto. Él les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sí? A lo mejor los miembros de la iglesia pensaban que fue un solo hermano el que pecó. Y entonces, bueno, que se las arregle él. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Que él haga lo que quiera, yo no tengo nada que ver. Y como que de alguna manera quedan excluidos de lo que pasó en la iglesia. Sin embargo, llegaría el momento en el que también les afectaría a ellos, porque somos un solo cuerpo. Es como que si a tu cuerpo, perdonen el ejemplo, pero le agarra un cáncer a uno de tus miembros, ¿sí? Si no lo extirpas a tiempo, se hará metástasis y afectará a todo el cuerpo. Y aunque lo extirpes, también está el peligro de que vuelvan a nacer, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos.
Eso estaba pasando, queridos hermanos, en esta iglesia en Pérgamo. La iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Ellos probaron a aquellos que decían ser apóstoles, los hallaron mentirosos y de alguna manera resistieron a la falsa doctrina. La iglesia de Esmirna resistió la persecución, lo hemos visto la otra vez. Ahora esta iglesia de Pérgamo está sufriendo falsas doctrinas y también persecución. Persecución lo resiste, pero la falsa doctrina que sale desde adentro, esa la ha permitido. Y el Señor les envía una carta. Hay un factor entre sus miembros que habían adoptado cierta enseñanza que luego derivaban en prácticas pecaminosas, bueno, como he mencionado, costumbres paganas e inmoralidades. A lo mejor con la premisa de lo que hagas en el cuerpo no afecta a tu alma. Y eso le daba pie para conducirse en pleno libertinaje. Y la iglesia, en lugar de responder con firmeza y con disciplina, dijeron, déjalos, son un par de hermanos sin influencia, ¿qué van a hacer? Ya se les va a pasar. Yo en la vida de los demás no me meto. El punto es que si la iglesia no respondía como tiene que responder, con firmeza y sin titubeos, el Señor de la iglesia entraría en escena y Él disciplinaría a esas personas y también a los miembros de la iglesia. Tremendo, ¿no? Para el pastor, los líderes de la iglesia, esta es la parte más agria del ministerio y a la que uno siempre le quiere escapar. Porque siempre es más fácil huir ante el pecado de otro que hacer lo que la Biblia dice, que es ir y confrontarlo de manera personal, Mateo 18, con el propósito de restauración, Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Es mejor no hacer nada. ¿Por qué? Porque si lo haces, podés perder una amistad en la iglesia. A lo mejor el miembro de la iglesia se va y eso te va a doler. O a lo mejor es el hijo de una persona de la iglesia y se va a ir toda la familia. Y si tiene otra familia más, se van a ir todos también. ¿Y qué haces? Recuerdo en el campamento de familia, no hace mucho, el predicador invitado contó algo que sucedió en su congregación. Tuvieron que disciplinar al hijo de un hermano. Y ustedes saben cómo nos ponemos los padres cuando nos tocan el becerro de oro, ¿no? Nuestros hijos. Saltamos como leche hervida, ¿sí? Bueno, que pin, que pam. 80 miembros de la iglesia se fueron después de eso. 80 miembros. Hermanos queridos, conservar la pureza de la iglesia tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo. Pero mayor es el costo así no haces nada y permitís el pecado. Porque ahí el Señor de la iglesia, el pastor de la iglesia, el Señor Jesucristo, Él va a entrar a actuar. Por eso no hay que hacer la vista gorda. Vamos a prestar atención al mensaje que el Señor envía a esta iglesia en Pérgamo. Algunos la han llamado la iglesia mundana, la iglesia inmoral. Bueno, vamos a ver por qué. En primer lugar, así como las otras iglesias, veamos la presentación del Señor. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Siempre la presentación del Señor a las iglesias tiene que ver con el contexto que la iglesia está atravesando, ¿no? Y acá se presenta como alguien que tiene una espada aguda de 2 filos. La palabra griega para espada no la menciono por querer mencionar, sino porque es importante, ronfaia, hace referencia a un arma de gran tamaño. Algunos dicen un sable, no sé. O es la espada ancha que se usaba en la ofensiva militar. Es distinta a la espada que, por ejemplo, utilizó Pedro para cortarle la oreja a Malco. Esa es otra palabra griega y hace referencia a un cuchillo o a una daga, algo pequeño. Esto es algo que usaban los soldados. Los eruditos dicen que en el griego hay un énfasis intenso sobre la espada y se deja ver por el uso del artículo determinado la. Se leería así, literalmente. Esto dice el que tiene la espada, la de 2 filos, la aguda. Un comentarista añade, el Señor se presenta como dispuesto a luchar contra algo impropio que hay en el interior de la iglesia. Yo creo que esto nos hace pensar un poco en aquel mensaje que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que se encontraban
en Éfeso. En su carta, él le dice que Cristo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el Señor, hermanos, se ha comprometido a guardar la pureza y la santidad de su iglesia y no va a permitir que nada manche eso. Y si los miembros, específicamente los líderes de la iglesia, no actúan frente a la falsa doctrina, frente al pecado, bueno, el que tiene la espada aguda de dos filos, él lo hará. Dice el doctor Evis Carballosa: cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Fin de la cita. Otra vez pensando en la iglesia de Corinto, en la situación particular de pecado que vivieron, el Señor ahí utilizó la espada aguda de dos filos, que se menciona acá. Los hermanos no la utilizaban para autojuicio y así atacar el pecado de los miembros, por el contrario, la toleraban. Entonces tuvo que venir el Señor de la iglesia e intervino trayendo juicio. ¿De qué manera? Algunos murieron de forma prematura, otros estaban débiles, ya sea físicamente o espiritualmente, y otros se enfermaban. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Según Romanos 13, el que lleva la espada es quien tiene autoridad para juzgar y ejecutar sentencia judicial. Y según este mismo libro de Apocalipsis 19, hablando de la segunda venida del Señor Jesús, se dice de él que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esta presentación del Señor a la iglesia de Pérgamo es amenazante, mis queridos hermanos. Él se está presentando como alguien presto para hacer juicio a la iglesia si ellos no hacen lo que tienen que hacer. Y lo es para nosotros también. Ahora, tiene que ayudar a la iglesia a tomar conciencia de que las falsas doctrinas, la conducta impropia de los miembros, no puede ser tolerada. Tiene que tratarse inmediatamente. Así se presenta el Señor. En segundo lugar, el elogio del Señor a la iglesia. Versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antes de ir a los aspectos negativos de esta iglesia, siempre hay de alguna manera un elogio a estos hermanos, ¿no? Vamos a ver el aspecto positivo. Nuevamente, yo conozco tus obras. Los comentaristas dicen, no se encuentra esa parte en los manuscritos más seguros, antiguos o mejores. Entonces comenzamos con, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir esto, no? Llama mucho la atención. Bueno, se han sugerido varias posibilidades y ahora las voy a ver. Pero antes de eso, lo primero que tenemos que destacar es que la iglesia está en un lugar difícil, ¿no? Si la iglesia está establecida donde mora y está el trono de Satanás, eso significa que conviven juntas, ¿no? Un lugar tremendo y una iglesia dando testimonio allí, bueno, no es fácil para cualquier creyente. La iglesia está en medio de un lugar peligroso para ser cristiano. Y esto es muy digno de destacar, ¿no? Porque es fácil ser cristiano en lugares donde no pasa nada, ¿no? Es fácil ser un cristiano en Chivilcoy, pero en Pérgamo no era sencillo ser un cristiano. Imagínense convivir con el trono de Satanás ahí. Hoy sigue siendo difícil ser cristiano en muchos lugares. Corea del Norte, voy mencionando en orden, Nigeria, Pakistán, por ejemplo. El Ministerio Puertas Abiertas suele dar anualmente un informe de los países con mayores persecuciones, son más de 20. Ahí es difícil ser un cristiano. El asunto es que al Señor no se le escapa dónde reside su iglesia. Yo conozco dónde moras. Ahora, con respecto al trono de Satanás, se ha dicho o sugerido por lo menos 5 cosas. Primero, Pérgamo era un centro de religión pagana. Sus 4 deidades principales eran Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Segundo, para el viajero que llegaba del este, la Acrópolis
tenía el aspecto de un trono. Tercero, el altar de Zeus parecía como un trono. Se menciona que era algo inmenso, una obra de arte impresionante. Cuarto, Asclepio o Esculapio, el dios de la sanidad, se identificaba con la serpiente. Quinto, Pérgamo era el centro del culto al emperador. Fueron los primeros en edificar un templo dedicado a la adoración del emperador en Asia, en el año 29 a.C. Bueno, cualquiera de estos puntos, o los 5, pudieran hacer referencia al trono de Satanás, ¿no? Ahora, con respecto a Asclepio para los griegos y Esculapio para los romanos, era considerado el dios de la sanidad. Y se dice que de muchas partes del mundo se dirigían a Pérgamo, específicamente para entrar al templo y quedarse allí. Había serpientes no venenosas dando vuelta por el edificio. Entonces el viajero se tenía que dormir en el suelo o acostarse, y si alguna de esas serpientes pasaba por tu cuerpo, supuestamente quedabas sano de cualquier enfermedad. Bueno, mucha superstición, ¿no? Pero es lo que pasaba en aquel tiempo. No se crean que hoy no pasa lo mismo, ¿no? Sí, también pasa. Recuerdo hace muchos años, perdón que mencione esto, un pequeño paréntesis. Un amigo, no sé, le salió algo en la cara. ¿Cómo se resolvía? Yendo al dermatólogo. Bueno, fuimos al curandero, ustedes saben, y dijo que teníamos que conseguir un sapo. Y yo estaba con el hermano buscando el sapo perdido por todos lados, a llevarle para que le pase un lengüetazo o algo así. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Pero el dios de la sanidad, Asclepio, tenía como símbolo una serpiente enroscada sobre un bastón. Es la misma insignia que hoy utiliza la OMS, Organización Mundial de la Salud, y que también ves en algunas farmacias y en las ambulancias, ver que está la serpiente enroscada allí. Uno dice, mira qué lindo, me recuerda a la serpiente enroscada en el desierto, cuando no dice nada que ver, ¿no? Es el dios de la sanidad el que está ahí. Y ustedes saben que los creyentes identifican a la serpiente con Satanás, ¿no? Entonces, de allí que hubieron lugar conocidos por ellos como el trono de Satanás. Bueno, independientemente de la referencia, la idea es que la iglesia está dando testimonio del Señor Jesucristo en un lugar hostil, difícil, donde el Dios de este siglo operaba fuertemente, ¿no? Tremendo. Y el Señor elogia eso, por eso dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Son creyentes fieles. Y acá se deja ver esa verdad que el Señor dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Están en un lugar tremendo para ser un cristiano y ellos permanecen fieles. Tenés una ciudad en donde la mayoría adora a diferentes deidades y encima hay un culto al emperador. Es decir, ellos gritan, César es el Señor. Y de repente tenés a un grupo de reducidos creyentes fieles diciendo, no, Jesucristo es el Señor. Tremendo. Eso no es para cualquiera. No se trataba de meras confesiones, sino de una convicción fuerte que te podía llegar a costar demasiado. La persecución, la cárcel y por lo que sigue en el texto también la muerte. El Señor dice que no negaron la fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. No sabemos bien quién fue este hombre. Puede haber sido el pastor de la iglesia o no, un hermano de la congregación. Puede ser cualquiera. Pero muy interesante que el Señor le llame primeramente mi testigo fiel. Primeramente, el pronombre mi indica que tenía una relación estrecha con ese hombre. Como cuando el padre dijo audiblemente, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Hay una relación con él. Antipas pertenecía al Señor, era de su propiedad, estaba con él aún en su muerte. Así como con cada cristiano, ¿no? Siempre el Señor le pertenece. Y luego lo llama con un título que el mismo Señor se hace llamar, testigo fiel. En el capítulo 1, verso 5, se dice de Jesucristo que es el testigo fiel. Y así también este hombre, que no niega al Señor y muere por él. La palabra griega para testigos es martus, y luego se transliteró al castellano como mártir, ¿no? Como alguien que muere dando testimonio o por causa de su fe, en este caso por el Señor Jesucristo. No sabemos cómo muere este hombre específicamente,
La tradición dice que fue puesto dentro de un toro de metal caliente, ardiendo. Entonces este hombre muere asado. No sé, puede ser o no. Lo que importa es que fue fiel hasta la muerte. Me hizo pensar en Esteban en Hechos 7, testificando y dando su vida también por el Señor Jesús. Y este hombre igual. Y el Señor le recuerda a la iglesia, recuerda la fidelidad de estos hermanos, aún en uno de los momentos más críticos que les tocó atravesar. Qué fuerte debe ser que te arrebaten un miembro de la iglesia, ¿no? Qué fuerte debe ser. Y los hermanos estaban ahí, firmes. Así que en Pérgamo tenés una iglesia valiente, fiel al Señor Jesucristo. Ni la misma muerte de uno de sus miembros les hizo retroceder en el testimonio. Y eso es tremendo. Nos tiene que hacer conmover a nosotros, queridos hermanos. Un ejemplo como este. Y desafiarnos a ser fieles al Señor en el lugar donde nos toque estar. Si no somos fieles en época de bonanza, y mucho menos lo seremos en época de persecución. A veces se escucha que fulano se apartó del Señor porque fue influenciado por la corriente de este mundo, la junta, la iglesia no colaboró mucho, y problemas, etc. Esta iglesia, Pérgamo, está asentada donde está el trono de Satanás y son fieles al Señor, de todas maneras. Hay gente que es muy fiel al Señor, pero cuando las cosas le van bien, y cuando les van mal, ahí pegan el grito al cielo. ¿Dónde está, Señor? Hermanos queridos, la fidelidad al Señor no tiene que depender del contexto, el entorno, la paz o la seguridad. Tenés que ser fiel a Él por quién es Él. El soberano, el Salvador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, se requiere que retengas su nombre y no niegues la fe a pesar de. Esta iglesia es un ejemplo de eso, ¿no? Y tremendo, al Señor no se le escapa ningún detalle. Y quiso elogiar y que todos los creyentes recuerden la fidelidad de esta iglesia. En tercer lugar, ahora sí, la amonestación, el reproche a la iglesia, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Regresamos otra vez al pero, ¿no? Como a la iglesia de Éfeso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo primero, no debemos confundir no confundamos pocas cosas con pequeñas cosas. No es lo mismo. Y no es necesario, hermanos, que sean muchas cosas para que sea algo digno de tratar. Una sola cosa es suficiente para que el Señor reproche a la iglesia o para que reciban el reproche. Y en este caso era un asunto demasiado serio. La iglesia tenía un grupo sentado allí que retenían la doctrina de Balaam. En breve vamos a explicar qué significa esto. Ahora, lo que llama la atención es esto. Con el peligro latente que hay afuera, los hermanos eran inamovibles, fieles al Señor. Aunque implicara morir por el Señor, ellos están ahí, nada los mueve. Pero están descuidando y permitiendo los peligros que surgen desde adentro. No creamos que todo viene desde afuera, también desde adentro. ¿Recuerdan la advertencia de Pablo a los ancianos en la playa de Mileto, en Hechos 20? Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 30. Y eso es un peligro que toda iglesia enfrenta, queridos hermanos. Todas. Que de entre sus miembros se levanten algunos con propósitos perversos o que introduzcan en la iglesia enseñanzas antibíblicas o que promuevan conductas inadecuadas que la quieren hacer pasar por normales, inofensivas y terminen resultando ser de tropiezo para toda la iglesia. Tremendo peligro. Pero noten una cosa, el problema en sí no eran estos personajes, sino que el reproche es a la iglesia y con sus líderes
que permitían que eso se llevara a cabo dentro de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿por qué el silencio? ¿Por qué la inacción de estos hermanos? ¿Por qué no hicieron nada ante eso que estaba pasando dentro de la iglesia? ¿Será que era un grupo de personas que se las consideraba sin demasiada influencia en la iglesia? No lo creo. Todos somos influyentes en la iglesia. A lo mejor eran los que más ofrendaban y nadie le podía decir nada a la iglesia. Y si se van, ¿no? O quizás lograron engañar a los hermanos haciéndoles creer que no era tan grave lo que ellos estaban promoviendo allí, porque en última instancia seguían creyendo en Cristo. Algunos sugieren que un principio de gnosticismo se estaba viendo allí en la iglesia. Es decir, lo que crees, tu conocimiento, lo que entendés, es suficiente, sin importar el cómo te conduzca. Es decir, separaban ortodoxia de ortopraxis. Fuere como fuere, hermanos, el Señor de la iglesia estaba disgustado con lo que estaba pasando dentro de la congregación, porque era algo totalmente pecaminoso. Bueno, se menciona un tal Balaam, la doctrina de Balaam. Los lectores de las Escrituras les suena ese nombre Balaam, ¿no? Aparece en el libro de Números. Fue un profeta al cual el rey de Moab, con B, Balac, quiso de alguna manera contratar para que maldijera al pueblo de Israel. Este rey sabía que lo que Balaam bendijera iba a ser bendito. Lo que maldijera iba a ser maldito. Para eso es que lo llama. Al principio el profeta Balaam no iba, porque el Señor se lo impedía. Luego los hombres que fueron a hablarle, parece que iban aumentando la tarasca, como se dice, ¿no? Ponían todo el dinero sobre la mesa. Y Balaam respondía, número 22:18, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero veía el oro y la plata en la mesa y se le hacía agua a los bolsillos. Tremendo. Tenía unas ganas bárbaras de ir. El apóstol Pedro dice de este hombre que amó el premio de la maldad. Bueno, como tenía tantas ganas de ir, el Señor le dijo que vaya, pero que haría lo que él le dijera. En el camino recuerdan la asna que le termina hablando, él lo golpea, bueno, saltamos esa parte. Finalmente llegó donde el rey Balac, pero el Señor no le permitió maldecir al pueblo de Israel, a pesar de 3 intentos, y por el contrario termina bendiciendo a los israelitas. Hasta ahí, todo bien. Pero luego llegamos al capítulo 25 de Números y vemos cómo el pueblo de Israel peca fornicando con las mujeres de Moab y también terminan adorando al Dios de ellos, a Baal peor. ¡Qué tremendo! Cosa que estaba prohibido para el pueblo. La ira de Dios se enciende y terminan muriendo 24.000 israelitas allí. Pero no es hasta el capítulo 31, verso 16 que leemos, he aquí por consejo, miren quién apareció acá, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahí se explica, hermanos, la causa de la caída de Israel. Como el profeta Balaam no pudo maldecir a Israel, porque Dios no se le permitió, lo que hizo fue aconsejar. Él enseñó al rey Balac cómo poner un anzuelo a los israelitas para que caigan. Y fue por medio de las mujeres moabitas. Estas mujeres iban a seducir a los hombres de Israel, ellos caían y luego terminaban adorando a otros dioses también. Y el ingeniero de esto fue este hombre Balaam. Y así vino la ruina a Israel. Lo mismo que se explica acá en el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo. Entonces, volviendo a Pérgamo, tenemos a un grupito de personas dentro de la iglesia que estaba resultando de tropiezo a otros hermanos, porque enseñaban, promovían, tendían lazo a los hermanos, tal como Balaam con su estilo de vida, diciendo que vos podías mezclarte con el sistema del mundo. Vos podías sentarte en la mesa y comer cosas que fue sacrificada a los ídolos. Y vos también podías cometer fornicación sin dejar de ser cristiano. Tremendo lo que enseñaban estos hombres. Y la iglesia, en lugar de disciplinar, expulsar a esta gente de la congregación, se quedó con los brazos cruzados.
no se entiende el por qué, ¿no? Pero fue lo que estaba pasando en la iglesia. En las Escrituras tenemos, hermanos, mandamientos claros en cuanto a este tipo de conducta. Pablo dijo a los Corintios otra vez: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6, 14 al 17. Noten el contraste. El Señor le dice: salid de en medio de ellos. Y estos que retienen la doctrina de Balaam le dicen: podés mezclarte con la gente del mundo, no pasa nada. Podés adaptarte a las costumbres, todo está bien. No vas a dejar de ser un cristiano porque hagas esto o lo otro. Y así ponían lazo a los hermanos. También leemos en Santiago que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: no podés servir a dos señores. Vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No podés, imposible. Ahora, este es un asunto que en los primeros años de la iglesia ya se había tratado. ¿Recuerdan? Allá por Hechos capítulo 15, la iglesia madre de Jerusalén envió una carta a la iglesia de mayoría gentiles en Antioquía, diciéndole que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y años después, la iglesia de Pérgamo está permitiendo, mejor dicho, aquello que años atrás se había prohibido ya. Tremendo. Ahora, este es uno de los temas, pienso yo, menos predicados hoy en día. Menos predicados. Y también desestimados por muchos creyentes. La separación del creyente con las cosas del mundo. ¿Por qué digo esto? Hoy en día como que hay una adoración a la sana doctrina. Todo el mundo dice ser sanos en la fe. No, acá se predica sana doctrina. Acá escuchamos a tal predicador. Acá creemos en las 5 solas. Pero, hermanos, si esto no va acompañado de una vida en santidad, apartado de las cosas del mundo, tu religión es una farsa, un engaño. Si posees la verdad, tenés que vivir acorde a ella. No podés el domingo estar, gloria a Dios, Jesús es el Señor, y al siguiente día estar sentado en la mesa donde se sacrifica cosas a los ídolos. El apóstol Pablo dijo que lo que ellos sacrifican a los ídolos, en realidad lo están haciendo a los demonios. Incompatible. No podés cantar santo, 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 y luego andar en inmoralidades, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y hermano, nada. Tenés que ordenar tu vida y apartarte del pecado. Si no, es todo un engaño, tu vida, tu religión. Hay que volverse al Señor. Ahora, difícilmente hoy en día algún cristiano participe de una peregrinación. No sé si alguien de acá va a ir a caminando hasta Luján. No creo que pase eso. A lo mejor sí, pero bueno. Ahora, algunos no tienen problema en tener relaciones fuera del matrimonio. No tienen problemas en participar en bailes del mundo. No tienen problemas en vestir conforme a la moda del mundo. No tienen problemas en hablar como el mundo habla. No tienen problemas con mentir, engañar, chismear. Total, yo soy cristiano porque ya me bauticé. Yo ya hice la oración hace 15 años. Y vengo a la reunión de oración los jueves. ¿Qué más querés? Me imagino a estas personas en la iglesia de Pérgamo. Hermano, hay que ser de mente abierta. Lo importante es tu corazón. No seas tan cerrado. ¿Qué te va a hacer participar de una fiesta sacrificada a los ídolos? Puedes aprovechar la ocasión para hablar de Jesús. Y así tendían lazo a los hermanos. Y hoy se utilizan las mismas excusas. Pero vos tenés que estar con la gente del mundo para conocer cómo viven y así ganarlos para Cristo. Tremendo. A mí participar en actividades mundanas no me va a hacer nada porque yo soy fuerte espiritualmente. Esta música es inofensiva, si es solo para divertirme. Hay que tener cuidado, queridos hermanos.
hay que tener cuidado, ¿no? Después va a ser demasiado tarde. También estaban en la iglesia, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez, ¿verdad? Se menciona a los nicolaitas. Se había mencionado también en el mensaje que se envió a la iglesia de Éfeso. Se sabe poco de este grupo. Algunos sugieren que los nicolaitas vienen de Nicolás. Suena el nombre, ¿no? Aquel hombre que en Hechos capítulo 6 fue uno de los 7 escogidos por los apóstoles para realizar la distribución de los alimentos. Probablemente se apartó del Señor, o a lo mejor tuvo algunos seguidores que se corrompieron. Bueno, es una posibilidad, pero no podemos asegurarlo. El asunto es que estaban dentro de la iglesia y su enseñanza corrompía a los cristianos. Y el Señor le dice, tienes ahí. Es decir, la iglesia no está haciendo nada para impedirlo. Ahí los tenés. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Por eso la amonestación. En el mensaje a Éfeso, esos hermanos aborrecían las obras de los nicolaitas, ¿sí? Y en Pérgamo retenían la doctrina. Otra vez tenemos juntas doctrina y obras, ¿verdad? Una cosa conduce a lo otro. Las falsas doctrinas promueven inmoralidades en nombre de la libertad cristiana. Ya la mundanalidad estaba metida de lleno en la iglesia y nadie estaba haciendo nada. El pastor MacArthur dice, la mayoría de los creyentes en Pérgamo no participaban en los errores de ninguno de esos dos grupos heréticos. Ellos permanecieron resueltamente fieles a Cristo y a la fe cristiana. Pero, por tolerar a esos grupos y no ejercer la disciplina de la iglesia, ellos compartieron su culpa, que trajo el juicio del Señor. Fin de la cita. A veces nos olvidamos, hermanos, que somos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo con muchos miembros. Y así como nos necesitamos el uno al otro, porque todo miembro es importante, también cuando uno peca, se descarría, es necesario que los otros miembros los ayuden a volverse en sí, diciéndole que se arrepienta y que tiene que volver a obedecer al Señor, siempre siguiendo los pasos que la Escritura enseña. A lo mejor uno dice, cada uno rendirá cuenta a Dios, yo no me meto. En la iglesia no podemos aplicar eso, no podemos. Te tenés que meter en la vida de otro. Primeramente, porque es una demostración de amor, hacer eso. Si amás a alguien y querés que esté bien con el Señor y sabés que el pecado lo aleja de Él, entonces involucrate en su vida. Llamalo al arrepentimiento. Y segundo, porque tarde o temprano su pecado también te afectará a vos, porque sos del mismo cuerpo que Él. A la metástasis del pecado no se la frena con indiferencia, sino combatiéndola. Es la única manera. Ahora, en este caso de Pérgamo, ¿verdad que no pareciera que este grupo que retenía la doctrina de Balaam y, bueno, la de los nicolaitas, fueran creyentes genuinos con un pequeño error doctrinal? Más bien parecieran ser falsos hermanos, introducidos en la congregación para hacer daño a los que sí son creyentes y así corromper a estos hermanos. Y ahí se requiere una pronta intervención para cuidar al rebaño. Y como la iglesia no hacía nada, los toleraba, no intervenía, en cuarto lugar, la amonestación del Señor. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Éfeso también se le dijo, ¿recuerdan? Arrepiéntete. A estos hermanos otra vez lo mismo. Arrepiéntanse. Porque tanto el dejar el primer amor como el tolerar la mundanalidad en la iglesia requieren el mismo remedio, el arrepentimiento. Ahora, ¿de qué tenían que arrepentirse estos hermanos? De no haber expulsado de la iglesia a estos que retenían la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. Porque el Señor aborrecía lo que creían y practicaban. Y si el Señor lo aborrece, la iglesia también lo tiene que aborrecer, ya que
le pertenece a Él y se sujeta a Él. No hacer nada contra el pecado es consentirlo. Y así como el Señor intervino en la iglesia de Corinto trayendo disciplina, también intervendría en Pérgamo para tratar con los miembros. Vendré a ti pronto. Esto no es una referencia a la segunda venida del Señor, sino a venir a ellos en juicio y de manera inmediata. No se demoraría mucho. A los creyentes les dice que se arrepientan, y a los herejes que peleará con ellos con la espada de su boca. Y así el Señor limpiaría su iglesia. No sé de qué manera, muchos iban a morir, es probable, algo iba a suceder en la iglesia, pero el Señor lo iba a hacer. Y pienso yo que hoy en día hay muchas iglesias como la de Pérgamo, semejantes. En nombre de la tolerancia, el amor, conservar la paz entre los hermanos, se permite la mundanalidad, se tolera este pequeño pecado, se hace la vista gorda con aquel otro y no se es consciente de que el Señor aborrece este tipo de práctica. Nosotros también tenemos que aborrecer. Otra vez citando al pastor MacArthur, él añade: a los creyentes que están en pecado se les debe hacer sentirse mal en el compañerismo y adoración de la iglesia, al ser confrontados poderosamente con la palabra de Dios. Tampoco la meta de la iglesia es proporcionar un ambiente en el que los incrédulos se sientan cómodos. Debe ser un lugar donde ellos puedan escuchar la verdad y sentirse culpables de sus pecados para que puedan ser salvos. Fin de la cita. A veces confundimos los tantos, ¿no? Sabemos que está abiertamente el pecado. Hermano, pará. Tenés que arrepentirte de tu pecado porque estás mal delante del Señor. Ordenate y después vení a traer tu ofrenda acá. Podés estar así. Eso es una demostración de amor. No consentir su pecado. Si entendemos que nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz, entonces no deberíamos sentirnos cómodos con Él, en nuestras vidas ni en nuestras iglesias. Me pregunto yo, a lo largo de la historia, ¿cuántas iglesias habrán sufrido el juicio del Señor por no actuar inmediatamente con el pecado de los miembros? Pueden ser muchas. No juicio para condenación, ¿no? Sino para disciplinar, refinar, purificar a los santos. Bueno, en último lugar, una promesa a la iglesia. Versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí es donde surgen diferentes interpretaciones, ya que se utiliza una figura de lenguaje, ¿no? Es algo que no podemos tomar así de manera literal. Con respecto al maná escondido, recordemos que fue el alimento con el cual Dios abasteció a su pueblo Israel en el desierto, tomando su porción cada mañana, exceptuando el viernes, que tomaban 2 porciones para no hacerlo el sábado. De todas las interpretaciones con respecto a esto, yo creo que la que más me resultó favorable es que el maná escondido, que se habla aquí en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, apunta a las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Porque Él después dice en el Evangelio, no os dio Moisés el maná, el pan del cielo, yo soy, ¿no?, el pan del cielo, como que Él es el mismo maná y la bendición. Entonces, aquellos que vencieren disfrutarán de sus bendiciones por toda la eternidad. ¿Puede ser? Con respecto a la piedrecita blanca, ahí sí que se ha especulado mucho más, ¿no? Algunas probabilidades. Primero, símbolo del Urim y Tumim, piedras que se usaban, ¿recuerdan?, en el Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios. Segundo, piedrecita blanca como un diamante, simbolizando el precioso don de la vida eterna. Puede ser. Tercero, Kistemaker dice, en los tribunales se depositaban piedras blancas para significar exoneración del acusado y piedras negras para condenarlo. En el día de juicio, con una piedra blanca se señalaría la absolución del cristiano. Puede ser, ¿no? Suena bastante bien. Sin embargo, dado el contexto de costumbres romanas, se dice que se recompensaba con piedras blancas
a los que vencían en las competencias deportivas. Esto tiene un poquito más de razón. Alguien dijo, una piedra blanca en la que se escribía el nombre del deportista servía como su boleto para un banquete especial de premios. Según ese punto de vista, Cristo promete a los vencedores entrada en la celebración en el cielo por la victoria eterna. Me parece la más acertada, ¿no? Que puede estar simbolizando eso. Lo cierto es, queridos hermanos, la gloria eterna, la vida eterna, disfrutar del Señor para siempre, es solo para los vencedores. Eso es lo que dice en este versículo. Esta promesa estimula a la iglesia a ser fieles al Señor, a arrepentirse y resolver esos asuntos internos que irritan al Señor de la iglesia. No se puede ser tolerante con el pecado, queridos hermanos. No se puede. La mundanalidad en la iglesia del Señor es algo que acarrea juicio inmediato. No lo permitas en tu vida y no lo permitamos en nuestras iglesias. Si no, aquel que tiene la espada aguda de 2 filos descenderá a nosotros en disciplina, ¿no? Vamos a orar.